Buenas noches con todos. Mi nombre es Marisol López. En esta ocasión voy a explicar acerca de la renta de segunda categoría. Voy a seguirme a la siguiente rúbrica. Voy a explicar brevemente acerca de los conceptos de la renta de segunda categoría como la ganancia de capital. Luego, describiré concisamente las fuentes del derecho tributario evaluadas, ya sea la Constitución, leyes tributarias específicas, su reglamento, el Código Tributario, la jurisprudencia, resoluciones e informes de la Administración Tributaria. Luego, explicaré brevemente acerca de la determinación sustancial y cómo voy a cuantificar el monto de la deuda tributaria. Por otro lado, explicaré las obligaciones formales que se deben seguirse a los contribuyentes en esta modalidad de renta. Además, se explicarán los aportes de la jurisprudencia emitidas por el Tribunal Fiscal. También se explicarán los aportes de resoluciones e informes de la SUNAT. Y finalmente mi comentario final del tema. Conceptos de renta de segunda categoría. ¿Qué es renta de segunda categoría? Es una modalidad de renta de capital, ya sea ingresos, beneficios o ganancias percibidos por la compra o adquisición de un bien o un activo. Son aquellos ingresos obtenidos por intereses, ya sea por colocación de capital, regalías, patentes, derechos de llave, rentas vitalicias, sumas percibidas por obligaciones de no hacer, dividendos, etc. Y eso está previsto por el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, solo están sujetas a regularización anual aquellas que se suscitan mediante la enajenación, redención o rescate de los bienes, cuales están estipulados por el artículo 2 del inciso A de la Ley del Impuesto a la Renta, ya sean acciones, participaciones, certificados, bonos, títulos y otros valores mobiliarios. ¿Qué es ganancia de capital? Es un ingreso que usualmente viene de un capital o la enajenación de este. Asimismo, hay que recalcar que no es lo mismo cuando uno tiene el capital que genera determinada rentabilidad o se aplica para un proceso productivo con respecto al producto que sale de ese capital. Incluso no tiene que derivar de una fuente y no está destinado a realizar comercialización. Además, se debe diferenciar dos aspectos en cuanto al cálculo del impuesto a la renta, ya sea la renta bruta y la renta neta. Que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. La renta neta se obtiene mediante la diferencia entre la renta bruta y las deducciones, que será hasta el límite máximo permitido por la ley. El pago del impuesto a la renta de segunda categoría es del 6.25% de la renta neta y el 5% de la renta bruta. ¿Qué son las ventas de inmuebles distintos a casa-habitación? Con respecto a la venta de un bien inmueble que realiza una persona natural sin rentas empresariales, produce ganancia de capital, en la cual se estima renta de segunda categoría, que va a ser regulada por el impuesto a la renta. La ganancia de capital en la presente modalidad es el monto que se obtiene por la venta del inmueble en comparación con el precio de adquisición, ya sea la diferencia entre la venta y la compra de dicho predio. ¿Qué es el hecho imponible? Estamos sobre el impuesto. Se grava el ingreso que deriva de la enajenación o venta de bienes de capital, en donde se incorporan los bienes inmuebles. La venta o enajenación inmueble que efectúa es una persona natural. La tasa efectiva del impuesto se afecta con el 5% de la renta bruta, en la cual se obtiene mediante la operación siguiente, que es el precio de venta menos el costo computable. En cuanto al costo computable, en conformidad con el literal A del artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, el costo computable será el valor de adquisición o construcción ajustado por los índices de corrección monetaria
que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base de los índices de precios al por mayor que son otorgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, incrementado con el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente. Incluso dichos índices se establecen mensualmente por resolución del mismo ministerio, que se publica de los primeros 5 días hábiles de cada mes. Asimismo, los reajustes se aplican también a los costos posteriores y a las mejoras, según los índices que correspondan a la fecha que se ejecutaron. Respecto a los pagos definitivos por renta de segunda categoría, el vendedor abonará en calidad de pago de modo definitivo el 5% de la renta bruta percibida. Y con respecto a la forma y lugar para realizar el pago, se llevará a cabo a través del sistema Pago Fácil, para lo cual deberá otorgar la siguiente información: el número de RUC, el periodo tributario que corresponde al mes que percibe la renta, el código de tributo que hace el 3021, que es renta de segunda categoría, cuenta propia, el monto o importe que va a pagar, también la constancia de pago del impuesto que debe presentarse al notario, que es el formulario 1662, boleta de pago, en la cual se entrega al banco al momento de recibir el impuesto, que es un requisito previo a la elevación de la escritura pública de la minuta respectiva. Los principales contribuyentes efectuarán el pago en los lugares establecidos por la SUNAT para poder llevar a cabo la declaración y el pago de sus obligaciones tributarias. El plazo para efectuar el pago se realiza al mes siguiente de haber obtenido la renta, de acuerdo con el último dígito del RUC del contribuyente para las obligaciones de periodicidad mensual. En caso contrario, se incluirá los intereses monetarios respectivos. Los casos en que las ganancias de capital no grava con impuesto a la renta son casa de habitación única. Se considera casa de habitación del vendedor al inmueble que permanezca en su propiedad por lo menos 2 años y que no es destinado únicamente a comercio, industria, oficina u otros similares. Por otro lado, tenemos las adquisiciones inmobiliarias antes del 1 de enero del 2004. Cuando la adquisición del inmueble se haya efectuado con anterioridad al 1 de enero de 2004 y se haya vendido a posterioridad a dicha fecha. Y el costo de adquisición, es decir, el costo computable, es mayor o igual al precio de venta. No va a ser grabado por el impuesto a la renta. En torno a la determinación del impuesto a la renta es inmediata y no de periodicidad anual. No obstante, en caso que el agente de retención incumpla con ejecutar la retención correspondiente, será el propio contribuyente quien va a pagar el impuesto dentro de los mismos plazos que corresponden al agente de retención e informa a la SUNAT el nombre y domicilio del agente de retención. Finalmente, será sancionado en conformidad con el Código Tributario por no realizarlo. Respecto a la habitualidad, es cuando una persona vende un inmueble y esa no lleva a cabo una actividad empresarial. Entonces se considera que no es habitual y se tributa como renta de segunda categoría. Sin embargo, si se realiza 3 enajenaciones en un ejercicio gravable, se estima como persona habitual con actividad empresarial y tributará como renta de tercera categoría. Eso se encuentra estipulado en el artículo 4 de la Ley del Impuesto a la Renta. Con respecto a las fuentes del derecho tributario evaluadas, contamos con el artículo 74 de la Constitución Política vigente que menciona acerca del régimen tributario y presupuestal, que dice que los tributos se crean, modifican o derogan o se fija una exoneración de modo exclusivo por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades, excepto los aranceles y tasas, los cuales se regulan a través de un decreto supremo. Además, los gobiernos regionales y locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que indica la ley. Incluso el Estado está obligado a respetar los principios de reserva de ley y los de igualdad
y respeto de los derechos fundamentales de las personas al momento de ejercer la potestad tributaria. Asimismo, ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. También contamos la regulación de la ley del impuesto a la renta, como es el inciso B del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, que señala que las ganancias capitales están gravadas por el impuesto a la renta. El artículo 2 de la ley del impuesto a la renta explica el concepto de ganancia capital. El artículo 20 establece la diferencia entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. El artículo 22, que se aprobó por el decreto legislativo 774, actualizado el 10 de mayo de 2020, se indica brevemente la renta de segunda categoría. Y el artículo 24 sí realiza una descripción más detallada de la renta de segunda categoría. En el artículo 36 de la ley señala lo siguiente en su primer párrafo: para establecer la renta neta de la primera y segunda categoría, se deducirá por todo concepto el 20% de la renta bruta. Dicha deducción es aplicable para las rentas de segunda categoría, comprendidas en el inciso 1 del artículo 24. Respecto, tenemos al Código Tributario, que tenemos que articularlo, y ha sido aprobado por el Decreto Supremo 133/2013-EF. Está conformado por 4 libros, 205 artículos, 73 disposiciones finales, 27 disposiciones transitorias y 3 tablas de infracciones y sanciones. Además, tenemos el reglamento de la ley del impuesto a la renta, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 122/94-F. Por otro lado, tenemos la jurisprudencia, que ha sido emitida por resolución del Tribunal Fiscal, y las resoluciones e informes de la Administración Tributaria, que es la SUNAT. La determinación sustancial es la manera de cómo cuantificar el monto de la deuda tributaria, que está conformado por lo siguiente. Renta neta es igual a renta bruta menos deducciones. Pero la renta neta está conformada por el ingreso neto menos costo computable. El ingreso neto es la venta del inmueble o valor de adquisición. El costo computable es aquella fecha que se compró el predio. Entonces tenemos que realizar la sustracción entre el ingreso neto y el costo computable para obtener el monto de la renta bruta. Luego se calcula la renta neta, que es la renta bruta menos las deducciones, pero en las deducciones se tiene que cuantificar el 20% de la renta bruta. Y cuando ya hemos cuantificado dicho porcentaje, vamos a realizar la resta de renta bruta menos deducciones para poder sacar el 6.25% a fin de determinar el monto de la deuda tributaria. Ahora con el tema de las obligaciones formales. Si una persona vende un inmueble, mediante la ganancia obtenida, deberá pagar la renta de segunda categoría. El monto del impuesto que se efectúa es el 5% de la ganancia a alcanzar, que es el de la renta bruta. La determinación de la ganancia es la siguiente forma, que es el valor de venta menos el valor actualizado de la adquisición, que es igual a la ganancia, es decir, es el valor de adquisición menos el costo computable, ahí se obtiene la ganancia. Para realizar la declaración se emplea mediante el formulario virtual número 1665 desde el portal web de la SUNAT, en la cual se debe ingresar con la clave SOL. En cuanto el accionario contribuyente, en caso de que pagó el impuesto antes de llevar a cabo la declaración, si se efectúa el pago a través del formulario número 1662 en uno de los bancos que estén autorizados, entonces se presenta el formulario virtual número 1665 hasta la fecha del vencimiento del mes siguiente de haber percibido la renta, en cual se debe señalar el último dígito del RUT. Hay una serie de pasos para poder ejecutar la declaración jurada mensual con respecto a la venta de inmuebles. En primer lugar, se debe entrar al portal web de la SUNAT y hacer clic a la sección de operaciones en línea SOL. Luego, debe seleccionar
el segundo módulo, que es otras declaraciones y pagos. Por otro lado, puedes elegir el ingreso mediante el número de RUC con clave SOL o el número de DNI con usuario y contraseña. Después, puedes hacer clic a la sección renta de segunda categoría. Además, se debe llenar los siguientes datos, como el periodo tributario, el tipo de operación, o se tiene que establecer la información de los datos del comprador, como el DNI y la condición de domiciliado, datos del inmueble, departamento, provincia y distrito, y sus datos registrales, que es el número de partida de inscripción del inmueble en registros públicos, la fecha de operación, es la obtención de ingreso o el nacimiento de la obligación tributaria, el cálculo de la renta obtenida, que es la resta entre el valor de enajenación y el costo computable, y la cuantificación del 5% de la renta bruta. Asimismo, debes ponerle clic a agregar a bandeja, y al final seleccionas la opción presentar y o pagar. ¿Cuáles son los documentos que me permiten corroborar, acreditar la fecha y el valor de adquisición de un inmueble? Tenemos la escritura pública o una copia certificada, que tiene que ser emitida por la misma SUNAT. También tenemos el testimonio de compra-venta o un contrato privado con firma notarial. ¿Cuándo se debe ejecutar el pago del contrato de compra-venta? Al momento de haber suscrito el contrato de compra-venta o la minuta, se puede ejecutar la declaración y el pago. Asimismo, el plazo obligatorio es hasta el mes siguiente de haber percibido o obtenido la renta, y se aconseja realizarlo ni bien firmada la minuta, porque para la firma de las escrituras públicas, el notario requerirá de forma obligatoria el voucher del pago del impuesto a la renta al vendedor y el voucher del impuesto a la alcabala al comprador. En caso contrario, el notario no podrá elevar a los registros públicos el presente contrato. Bueno, con respecto a la jurisprudencia que se emitió por la resolución del Tribunal Fiscal, contamos con la resolución del Tribunal Fiscal número 07977-3-2014, que se emitió por 1 de julio de 2014, y el expediente número 12651-2013. Cuanto a la primera resolución, en el recurso de apelación se confirmó la que se declaró infundada la reclamación propuesta contra la resolución de determinación girada por impuesto a la renta personal natural en el año 2008. Específicamente se indicaba que la recurrente adquirió el inmueble por medio de la escritura de la compra-venta el 28 de marzo de 2008 y lo enajenó el 24 de junio del mismo año. Y dicho inmueble no calificaba como casa-habitación, puesto que no cumplía con ciertos requisitos, que no estaba destinado a comercialización, el predio, que no usaba como oficina o como medio empresarial, o tampoco la propiedad no estuvo por lo menos 2 años, parte del propietario, entonces se cataloga como impuesto a la renta de segunda categoría. También se encuentra el expediente número 126-51-2013. En ese caso se revocó la apelación y dejó sin efecto jurídico la resolución de determinación, el número 24003-0111-339, puesto que el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero de 2004. Por lo tanto, la venta efectuada el 28 de junio del año 2007 no estaba afecta al impuesto de renta de segunda categoría. También contamos con los aportes de las resoluciones e informes de la Administración Tributaria, que es la SUNAT. Uno que es el informe 91-2012 SUNAT, cuya conclusión es que la ganancia de capital generada por la venta de un terreno sin construir, que constituye única propiedad del vendedor, se encuentra afecta al pago del impuesto a la renta de segunda categoría, siempre que dicho inmueble hubiese adquirido a partir del 1 de enero de 2004. Y también es el informe número 157-2019 SUNAT. Dice lo siguiente: los ingresos obtenidos por la enajenación de un inmueble cuya totalidad de derechos fueron adquiridos en 2 momentos diferentes por la misma persona natural. La primera adquisición es antes del 1 de enero de 2004
2004 y la otra con posterioridad a dicha fecha no se encuentran grabados por el impuesto a la renta de segunda categoría. Voy a realizar un análisis del informe número 91-2012 de la SUNAT 4B0000. La base normativa que contamos es el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas modificatorias, y su reglamento específico con sus normas modificatorias. De acuerdo con lo establecido en el inciso B del artículo 1 del TUO de la ley, este tipo de impuesto grava las ganancias de capital. Además, el primer párrafo del artículo 2 de la presente ley señala que constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de bienes de capital, el cual no debe estar destinado a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio de empresa. Y en su último párrafo señala que no es ganancia de capital gravable por la ley del impuesto a la renta el resultado de la enajenación de inmuebles ocupados como casa-habitación del enajenante, efectuada por una persona natural, sucesión indivisa, sociedad conyugal. Por otro lado, con el artículo 1, numeral A del reglamento de la ley de impuesto a las rentas, sobre todo el primer párrafo, se considera casa-habitación enajenante cuando el inmueble que permanezca en su propiedad tenga por lo menos 2 años y no esté destinado exclusivamente al comercio, oficina, almacén, industria, entre otros. Incluso según el segundo párrafo del presente artículo, en el caso de que el enajenante tuviera en propiedad más de un inmueble, que cumpla con las condiciones previstas en el párrafo anterior, será considerada casa-habitación solo aquel que luego de la enajenación de los demás inmuebles resulte como el único inmueble de su propiedad. También cuando la enajenación se genera en un solo contrato o cuando no fuera posible determinar las fechas en las que dichas operaciones se llevaron a cabo. Entonces se adjudicará como casa-habitación del enajenante al inmueble de menor valor. Por último, en cuanto a la 35ª disposición final transitoria y final del TUO de la ley de impuesto a la renta, señala que las ganancias de capital derivadas de la enajenación de bienes inmuebles que son distintos a la casa-habitación, ejecutadas por personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, constituirán rentas gravadas de la segunda categoría, siempre y cuando la adquisición y la enajenación de dichos inmuebles se genere a partir de 1 de enero de 2004. Desde mi postura me llamó la atención el contenido del informe emitido por la SUNAT, puesto que prevé otro caso jurídico que no es tan usual y que no se menciona explícitamente en la normativa y su respectivo reglamento, como una de las modalidades complementarias de la renta de segunda categoría, el cual se sostuvo que la venta de un terreno sin construir, que es la única propiedad del vendedor, está regulada por el impuesto a la renta de segunda categoría, con la condición de que no sea casa-habitación, no tenga fines de negocios, empresariales o comerciales, y debe ser adquirido a partir del 1 de enero de 2004. Finalmente, contamos con mi comentario final del tema. Desde mi perspectiva, es indispensable que los administrados como contribuyentes conozcan los términos del derecho tributario, ya sea su concepto, sus características y sus elementos principales, a fin de que prevean las consecuencias jurídicas que implican, dado que les permite ejercer sus derechos y obligaciones jurídicas, como es tener conocimiento del plazo máximo de pago de las deudas tributarias, mediante el último dígito del RUC, y se inicia un conjunto de formalidades previstas por el Código Tributario para evitar cometer infracciones tributarias. Por un lado, como recomendación, a fin de comprender adecuadamente los términos técnicos en materia tributaria como son renta bruta, renta neta, casa-habitación, habitualidad, costo computable, valor de adquisición, ganancia de capital, se entendería mejor mediante el uso de ejemplos prácticos de la vida cotidiana para poder llevar a cabo una interpretación jurídica de la normativa tributaria peruana. También permitirá que los administrados tengan conocimiento acerca de los requisitos legales de la renta de segunda categoría mediante la normativa, sus reglamentos, y se familiaricen con estos.
Por otro lado, se debe fomentar la cultura y concientización tributaria y financiera a los ciudadanos para que sepan determinar el monto de sus deudas tributarias, puedan calcular las tasas de interés moratorio en caso de incumplimiento y puedan accionar legalmente si existe una discrepancia frente a la decisión emitida por la Administración Tributaria. Esto se realiza mediante una asesoría adecuada y una metodología dinámica con respecto al uso de recursos o medios tecnológicos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Finalmente, como objetivo principal, en materia tributaria, el Estado debe mejorar en cuanto al manejo de la administración y gestión tributaria, cuyos objetivos principales son el círculo virtuoso de la economía, sostener apropiadamente el gasto público y distribuir equitativamente el acceso y el uso de bienes y servicios públicos como la educación, la salud, el empleo, para que la sociedad logre alcanzar el bien común. Y estas son las fuentes bibliográficas que cité. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.